Tardes a todos. Vamos a continuar con las clases del curso de genética. El último día de clases, si no estoy mal, nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Es correcto? Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy con algunos conceptos y otros temas ya un tanto nuevos relativos al curso. Y vamos a irnos quedando un poco con el tema de división celular, el cual pues les recomendé que durante el fin de semana pudiéramos hacer una revisión bibliográfica y un repaso de lo que vimos anteriormente en biología. Eso vamos a estar platicando el día de hoy. Bien, estábamos hablando ya, o creo que en esta última parte nos quedamos sobre los tipos de herencia que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Vamos a tener un tipo de herencia pues llamada dominancia. Solo les pido un momento, vamos a ver si están ya todos los salones. Es que alguien me escribió que no. En Teams sí aparecen ya todos o alguien no aparece. Vamos a ver. No sé si es Alejandro Molina el que me escribió hace un ratito. Me puede confirmar en WhatsApp, porque yo recuerdo que él los había agregado a todos. Bien, sí, yo recuerdo que estaban todos, pero igual si me hace falta alguien, me lo pueden indicar y ya cuando finalicemos la clase los voy a agregar a los que hagan falta. Bueno, vamos a volver a la presentación. Entonces vamos a ir viendo la forma, los conceptos de algunos tipos de herencia, los cuales ya a partir del día jueves y la otra semana pues vamos a estar viendo de una forma más práctica a través de algunos ejercicios, que algunos probablemente se les van a hacer un tanto familiares, especialmente cuando hagamos los cuadros de Punnett, que creo que una parte de esa sí la estuvimos viendo en el curso de biología. Bien, un tipo de herencia que podemos ir encontrando es la herencia denominada dominancia, ¿sí? En la cual pues vamos a tener un alelo que pueda manifestarse de forma dominante respecto a uno que no se va a manifestar, el cual le vamos a llamar alelo recesivo. Bien, si están tomando notas, vamos a dejar un minuto más o menos la diapositiva para los que están tomando notas. Bien, entonces en este tipo de herencia, el alelo que se va a manifestar, lo que vamos a ver nosotros a través del fenotipo, va a ser el alelo dominante, ¿sí? Como tal. Pero también podemos tener otro tipo de... Acá pues hay una representación, por ejemplo, si hiciéramos algún cruce, por ejemplo, de arvejas, color verde y otra amarilla. Acá pues el color amarillo lo denotamos como el alelo dominante. Sería al hacer el cruce como tal, el que se estaría representando sería el color amarillo. Entonces estaríamos indicando que este sería el alelo dominante y que acá tendríamos un tipo de dominancia como tal. Otro tipo de herencia que podemos tener es la dominancia incompleta o herencia intermedia.
en el cual la característica es la siguiente, que vamos a tener un gen dominante, pero este no logra cubrir por completo al gen recesivo. Entonces, ambos se pueden expresar de forma parcial. Entonces, en este caso vamos a tener un tercer fenotipo, si lo queremos ver así, respecto a los dos progenitores. Un ejemplo, pues acá podemos tener estas tres flores, ¿sí? Si hiciéramos un cruce entre una flor roja, una flor blanca, podríamos tener un tercer color, que sería una flor rosada, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos este tipo de herencia, acá lo que estamos viendo fenotípicamente pues, es una dominancia incompleta o también denominada herencia intermedia. Bien, ¿podemos avanzar o aún están tomando notas? Y vamos a tener un tercer tipo de herencia que se denomina codominancia, la cual tiene una relación muy parecida a la herencia intermedia o dominancia incompleta. Sin embargo, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, así que es la diferencia una de la otra. En el caso de la codominancia, no hay un gen recesivo como tal, sino que ambos se comportan dominantes, ¿sí? Y ambos se van a expresar en la F1, por ejemplo. Y esa es principalmente pues, la diferencia entre la codominancia y la dominancia incompleta o la herencia intermedia, es que acá no tenemos un gen dominante, ¿sí? Un gen dominante como tal, sino que ambos se van expresando, ¿sí? Tanto el dominante como el recesivo, si lo queremos interpretar de esa forma. Por ejemplo, acá pues tendríamos esta flor, donde podemos pues ver el color rojo y blanco a la vez en la misma flor. También tendríamos otros ejemplos, como si tuviéramos este cruce, ¿sí? Entre este gallo blanco y esta gallina negra, por ejemplo, Ingeniero, probablemente... disculpe, ¿podría regresar brevemente a la diapositiva anterior? Sí, claro. Bueno, le vamos a dejar un minuto para que tomen nota. Si voy muy rápido, también me pueden indicar con total confianza. Ingeniero, ¿será que podría volver a explicar lo de la flor lo anterior? Acá en herencia intermedia. Sí, por favor. Sí, de acuerdo. Bueno, en este tipo de herencia, lo que sucede es que sí tenemos un gen dominante como tal, pero este no logra cubrir completamente el gen recesivo, ¿sí? O no logra opacarlo, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un tercer fenotipo o un tercer color, por ejemplo, que en este caso, si ponemos este ejemplo de una flor roja y una flor blanca, al momento de cruzar, que estos son los progenitores, tendríamos una flor rosada, ¿sí? Podríamos encontrar una flor rosada, por ejemplo,
pues tendríamos un tercer fenotipo, donde acá, bueno, la lógica que nos diría, si tuviéramos inicialmente la flor roja y la flor blanca, ¿cuál creen que se debería de expresar o debería de dominar? ¿Cuál de los dos colores? El rojo. El rojo, ¿verdad? Creo que la mayoría contestaríamos que el rojo como tal. Sin embargo, pues, pueden darse este tipo de casos, una dominancia incompleta, donde no necesariamente va a ser de esta manera, donde el color rojo, pues podríamos decir que en este caso es dominante sobre el blanco. Sin embargo, en este tipo de herencia no cubre completamente el color blanco, sino lo absorbe como tal, sino que aparece un tercer color, como sería el color rosa de esta flor. A eso se refiere la dominancia incompleta, que el gen dominante no logra cubrir completamente la expresión del gen recesivo y se ve reflejada pues en un tercer fenotipo, por ejemplo. A ver, ¿qué ejemplos creen que podríamos tener tanto en la parte agrícola, pecuaria y forestal de dominancia incompleta? Algo que hayamos visto aquí en la escuela, por ejemplo, ahorita que hemos ido a las áreas de producción. Escucho que alguien dice cerdo, ¿si no estoy mal? La de los cerdos, había cerdos que presentaban manchas. Ok, gracias. ¿Algún otro ejemplo? Ok, el que logré escuchar fue el de cerdos, ¿sí? En el área de producción. Bueno, no sé si queda resuelta la duda, no vi concretamente quién la planteó, pero sí queda claro que es la dominancia incompleta. Sí, muchísimas gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a avanzar al tercer tipo de herencia, que es la codominancia. Es un tanto parecida a la herencia intermedia, pero ahorita vamos a ir viendo pues cuáles son las diferencias. Entonces, en este caso, en el tipo de herencia denominada codominancia, los dos alelos se expresan, ¿sí? Se expresan a la vez, siempre y cuando pues tengamos un individuo heterocigoto, ¿verdad? Entonces, los dos alelos, ahorita vamos a ver pues otro ejemplo respecto al color de plumas, en este caso en aves, que van a estar presentes los dos colores. Y así podemos ir viendo varios ejemplos de codominancia. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de que ilustremos algunos ejemplos de codominancia. Bueno, no sé si ya tomaron notas de esta diapositiva. Entonces, en este tipo de herencia, ambos genes o alelos se comportan dominantes, ¿sí? Los dos se pueden expresar y los podemos ver en el fenotipo. Esa pues sería la diferencia como tal entre la codominancia y la herencia intermedia. Ponía acá esta imagen de esta flor, que podemos ver acá pues que tiene color rojo y color blanco a la vez. Y otro ejemplo más sería este cruce en aves, ¿sí? Tenemos acá un gallo color blanco y una gallina color negra. Al cruzarse, pues tenemos acá una gallina. Vamos a ver si yo les dijera que me digan de qué color es, ¿qué me dirían? Es común en el interior del país que probablemente en casa tengamos, o en algún momento hemos tenido una gallina o un gallo de este color, por ejemplo. Creo que están indicando, pero no he logrado escuchar hasta acá. Primero A, creo que ahí están hablando, ¿verdad? Abada. Ok, color abado, indican algunos. A ver, ¿alguien más? Bueno, entonces en la codominancia lo que va a suceder en el fenotipo es que se expresan
las características de los dos alelos. Podríamos decir que los dos son dominantes, ¿sí? Y aparecen pues por igual, expresadas en este caso en histagaína, ¿sí? Que algunos pues indicaron que es un color abado, por ejemplo. Bueno, no sé si hay alguna duda con estos tres tipos de herencia, si se comprende la diferencia y características de cada una. A ver, ¿qué ejemplos podríamos tener de codominancia? Los conejos, creo que mencionaron en la sección A. Por ejemplo, en el ámbito forestal, Ujú. hay eucaliptos variados genéticamente que tienen propiedades de las distintas especies de eucaliptos. Por ejemplo, el Eucalyptus urophila y el Eucalyptus camaudulensis. Okay. Gracias, Rodrigo. Están representando a los forestales. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro ejemplo que sea de codominancia? Bueno, y también tenemos otro ejemplo. Este pues se sale un poco de las ciencias agrícolas, pecuarias y forestales, pero sí tiene que ver con nuestra salud principalmente. Un ejemplo de codominancia, y vamos a estar haciendo un ejercicio de este tipo, es un tipo de grupo sanguíneo, ¿sí? Y acá, bueno, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Todos sabemos nuestro tipo de sangre? ¿No? Sí. Probablemente el que predomina entre la mayoría de nosotros sea el O positivo, ¿sí? Pero también puede haber O negativo dentro de la promoción, del grupo A, del grupo B, etcétera. Y dentro de los grupos sanguíneos, pues hay un tipo también de codominancia que se representa en este grupo sanguíneo. Ese es otro ejemplo, pues fuera de la parte agrícola, pecuaria y forestal, donde también vamos a tener este tipo de herencia, ¿sí? Denominada codominancia. Esto lo vamos a ver más a profundidad, pero más adelante, porque cuando estemos ya en la parte de ejercicios, es muy interesante que veamos la parte de los grupos sanguíneos y especialmente en la codominancia. Vamos a hacer ahí un ejercicio como tal con este ejemplo. Bien, ¿habrá alguna duda, jóvenes, señoritas? ¿Vamos bien hasta el momento? Bien, esta está duplicada. Ya habíamos visto esto en la anterior. Bueno, ya terminando un poquito con los tipos de herencia, algo también importante dentro de toda esta temática es que en nuestra carrera pues vamos a estar, independientemente si somos peritos agrónomos o peritos forestales, vamos a estar realizando mejoramiento genético, ¿sí? Ya sea también especializarnos en este tema o a lo largo de la carrera, probablemente en los cursos y módulos de investigación, hagamos algún tipo de experimentos. Entonces acá es importante tomar en cuenta que para que podamos estudiar muchos mecanismos de la herencia, los tipos de herencia que ya mencionamos y también de otras variaciones que podamos encontrar, podemos auxiliarnos de diferentes técnicas y herramientas, como por ejemplo algo muy común es que hagamos cruces experimentales. ¿Sí? Es bastante aplicado, por ejemplo, el ICTA es el Instituto pues, de Ciencia y Tecnología Agrícola, hace mucho este trabajo de cruces experimentales para ir generando nuevos híbridos y nuevas variedades, especialmente de granos básicos. Sin embargo, no es la única técnica que podemos utilizar.
También se pueden utilizar análisis de genealogía, que en el caso la genealogía es estudiar pues la historia familiar, ¿sí? Hacer un estudio pues de nuestra ascendencia y descendencia, ya sea de una persona o de toda la familia. Como por ejemplo observar algún carácter, ¿sí? Si hay una persona que tiene ojos verdes, por ejemplo, observar si nuestro papá tiene ojos verdes, nuestro abuelito, nuestro bisabuelo, etcétera, ¿sí? O por ejemplo, si alguien tiene cierta estatura, a ver si eso pues se ha ido heredando del papá o de la mamá, ¿sí? Y ver de dónde asciende y también ver qué probabilidades hay de que nuestra descendencia pues vaya heredando determinado carácter. A esto se refiere a hacer análisis de genealogías. La genealogía como tal es ir estudiando como nuestra historia familiar, ¿sí? Cómo se van heredando ciertos caracteres. Podemos hacer uso también de métodos estadísticos, esto es muy importante. Ahorita pues lo podemos ir amarrando también con el curso de estadística que están cursando actualmente, que nos sirve mucho pues para la toma y análisis de datos. Se utilizan mucho estos métodos. También podemos hacer investigaciones citológicas, pues, a nivel de célula como tal. La citología, pues recordemos que es el estudio de la célula como tal. Y también ya estar utilizando otras técnicas, pues ya bioquímicas, ¿sí? Pues tendría ahí una mezcla, ¿verdad? De la parte biológica con algunas reacciones químicas, por ejemplo, que eso también es bastante amplio. Pero de forma general, esas son algunas de las técnicas, ¿sí? Existen algunas otras más, también otras ya más sofisticadas que actualmente pues a nivel mundial se están utilizando con todo el contexto pues, de la pandemia, por ejemplo, ir estudiando algunas variantes del virus, etcétera, pues también se mezclan algunas de estas técnicas, ¿verdad? Y en el caso de la parte agrícola, pecuaria y forestal, pues la mejora genética, pues cada día va aumentando, va creciendo, y actualmente pues varias personas están eligiendo mucho pues esta rama, ¿sí? Esta rama que es bastante amplia como tal. Y por ejemplo en la granja, ya que algunos pusieron el ejemplo de los cerdos, pues gran parte de los cerdos que están ahí pues han tenido una mejora genética como tal, ir mejorando pues cada vez más alguna raza, por ejemplo, al igual que en la parte del ganado vacuno, en la parte forestal, aprovechando el ejemplo que mencionó Rodrigo, también se tiene un ensayo de eucaliptos en un área que se llama el Llano, que está pues afuera de la escuela, enfrente del área de cultivos extensivos. Actualmente hay un ensayo de eucalipto donde se han realizado cruces experimentales entre algunas especies de eucalipto como tal. Y así podríamos ir poniendo más ejemplos. Algo importante acá en estas técnicas es que el material experimental que utilicemos es clave. Y para poder seleccionar un material experimental, ya sea para hacer un cruce, por ejemplo, e ir generando un nuevo híbrido o variedad de frijol, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta ciertas características que debe reunir el material experimental, y algunas de ellas son estas. Especialmente que tengan un ciclo de vida corto, aunque esto pues en la parte forestal sí nos limita un tanto, porque el mejoramiento forestal, si lo comparamos con el mejoramiento vegetal, ya sea en granos, en hortalizas, el mejoramiento forestal es más largo. Dependiendo de la especie, nos va a llevar 10, 20, 25, 30 años, 50, por ejemplo, ir haciendo un mejoramiento forestal. Pero también tenemos otras especies de un ciclo más corto, ¿sí? O por ejemplo, los eucaliptos, ¿sí? Tienen pues un ciclo de vida pues bastante ligero o bastante rápido. Otras especies, por ejemplo, en Petén, dentro de la parte forestal, se trabaja una parte del mejoramiento genético en plantaciones de teca,
de melina, que son plantas pues, que tienen un rápido crecimiento. Y después podemos ir encontrando un mejoramiento genético forestal un poco más rápido, pero vamos a tener otras especies que el ciclo de vida es más largo, por lo tanto hacer una mejora genética pues, nos va a llevar varios años. A diferencia de algunos granos, por ejemplo, aquí pues vuelvo a los ejemplos de arroz, de frijol, de maíz, que en algunas ocasiones, por ejemplo, el ICTA, que hace mejoramiento genético en estos granos, en algunos se han llevado 5 o 6 años en ir mejorando o creando nuevos híbridos y variedades. Y dentro de la parte pecuaria, pues también se hace un mejoramiento genético y va a ir dependiendo pues mucho de la especie, que tanto tardemos en ir haciendo una mejora genética y también qué aspecto, carácter o característica queramos mejorar, ¿sí? Si en plantas, por ejemplo, queremos mayor altura, si queremos frutos más grandes, si queremos plantas más pequeñas para que la cosecha sea más fácil, por ejemplo, queremos plantas más tolerantes y resistentes a enfermedades o a sequía, por ejemplo, que una parte del mejoramiento genético vegetal se está enfocando mucho en ir creando variedades que sean resistentes a la sequía, por lo que pues ya estamos viviendo efectos pues, del cambio climático en muchas regiones. En Oriente, por ejemplo, el corredor seco. Entonces, también, pues, dependiendo de lo que queramos mejorar, así va a ir tardando la mejora como tal. Otro aspecto a tomar en cuenta es que sea prolífico. A ver, ¿qué significa prolífico? En el caso de esta característica, a lo que hace... ¿Que pueda reproducirse? Sí, correcto. A eso se refiere. Gracias. Que sea de fácil reproducción, ¿sí? Que prolífico, pues se refiere a eso, que tenga facilidad de reproducirse y pues también que sea de una forma rápida, por ejemplo, en la parte vegetal, ¿sí? También que tengan una gran variabilidad el material que vamos a utilizar, porque eso también nos va a ir permitiendo tener más características e ir seleccionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos ir mejorando? Por ejemplo, ¿qué queremos ir probando? Si es altura de plantas, por ejemplo, si fuera maíz, si es el largo de las mazorcas, el tamaño de los granos, el color de los granos, etcétera. Nos va a permitir pues tener más características u opciones de ir probando y experimentando y posteriormente mejorando. Y algo importante es que el mantenimiento pues de nuestro experimento o de nuestro material a utilizar no sea muy costoso. En algunas ocasiones pues sí lo vamos a lograr, en otras pues puede ser que sí se eleven mucho los costos dependiendo de lo que queramos mejorar. Si va a ser una especie forestal, si va a ser una hortaliza, por ejemplo, frutales, flores, si nos vamos ya a la parte pecuaria, etcétera, ¿verdad? Eso va a ir dependiendo la mejora que queramos realizar. Bien, vamos bien hasta el momento. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a entrar ya a otros conceptos que algunos pues ya estamos viendo en biología, pero los vamos a volver a recordar. Entonces vamos a hablar ahorita un poco de los cromosomas para pues, que ya luego entremos a la parte de división celular, en la cual pues vamos a estar viendo mitosis y meiosis. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito de los cromosomas y los diferentes tipos que podemos ir encontrando. Y vamos a tener los siguientes.
Bien, podemos avanzar. Bueno, algo que les voy a recomendar, vamos a hacer un tipo de glosario, lo pueden hacer en su cuaderno de preferencia, donde vayamos anotando algunas definiciones de interés, como por ejemplo, qué es la cromatina, qué son las cromátides, qué es el centrómero, que vamos a estar hablando de estos términos, ahorita que hablemos de mitosis y meiosis, que es importante que los volvamos a dominar nuevamente, ¿sí? Si no se nos ha olvidado el curso de biología, excelente. Si creemos que alguna parte pues ya nos genera confusión o se nos olvidó, lo podemos anotar en nuestro cuaderno para que lo tengamos de referencia, por favor. Y pueden ir agregando algunos otros conceptos o definiciones, porque ya, conforme vamos avanzando en el curso, pues ya no vamos a volver a esto, ¿sí? Sino que vamos a ir continuando. Y algunos términos pues los vamos a estar utilizando constantemente. Eso sí se los recomiendo, por favor. En el caso de los cromosomas, pues tenemos que un cromosoma tiene dos brazos que están separados o divididos por un centrómero. Los extremos de los brazos toman el nombre de telómeros y los brazos del cromosoma se encuentran divididos en dos partes y cada una de estas partes se denomina cromátide. Y acá pues lo tenemos de una forma más ilustrativa. Entonces, algunos de estos conceptos que acá se mencionan o definiciones son las que les recomiendo que vayamos anotando en nuestro cuaderno o en nuestras hojas, dependiendo cómo están copiando. Alguien, recuerdo que me dijo que tenía como un cuaderno digital o virtual, ¿sí? Entonces, pues irlas anotando, ¿verdad? No vamos a dar acá un minuto para que tomen nota para los que están anotando y luego vamos a avanzar. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que acá se menciona, pues vamos a tener que un cromosoma va a estar separado por un centrómero, ¿sí? Entonces vamos a tener dos brazos para un cromosoma, donde los extremos toman el nombre de telómeros, ¿sí? Entonces vamos a decir que los extremos de los brazos del cromosoma se denominan telómeros, o como queramos, pues, transcribir la definición. Y luego cada uno de estos brazos se dividen en otras dos partes. Cada una de estas partes pues, toma el nombre de cromátides. Bien, podemos avanzar. ¿Alguna duda por el momento?
Bien, acá pues tenemos otra representación de un cromosoma como tal. Y también tenemos pues una división para los cromosomas, ¿sí? Que esta realmente va acorde a la ubicación del centrómero, ¿sí? Cómo se encuentra ubicado como tal. Entonces, si tenemos que el centrómero se ubica a la mitad del cromosoma, ¿sí? Y pues los dos brazos del cromosoma son similares, vamos a tener un tipo de cromosoma metacéntrico. Esto que se define acá pues está un tanto teórico como tal. La referencia es la ubicación del centrómero, ¿sí? Cada tipo de cromosoma pues va a estar determinado por cómo se vaya ubicando el centrómero según esta clasificación que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, la imagen anterior, ¿qué tipo de cromosoma cree que sería? Si lo tuviéramos que clasificar. Este de acá, ¿qué clasificación le daríamos? Vemos que hay un brazo más largo y un brazo más corto. ¿Cuál creen que sería? ¿Cuál de estos dos? Submetacéntrico. ¿Submetacéntrico? ¿Alguien indica submetacéntrico? ¿O acrocéntrico? Vamos a ver, alguien en el chat escribió submetacéntrico. A ver qué dicen las otras secciones. Ok, gracias Eduardo. Bien, entonces estaríamos para la clasificación. Y también podemos tener otro tipo de cromosoma, muy diferente a los primeros tres, en donde el centrómero se ubica en el extremo del cromosoma, ¿sí? Entonces, al ubicarse pues acá en el extremo, no divide en dos brazos el cromosoma. Cuando tengamos pues esta situación, el tipo de cromosoma pues tomaría este nombre, ¿sí? Telocéntrico. Bien, entonces vamos a ver algo que es muy importante para ir comprendiendo pues muchos aspectos de genética, que es la división celular, en la cual vamos a tener dos tipos. A ver, ¿cuáles serían estos dos tipos? Pues vamos a tener por un lado la mitosis y por el otro lado el otro tipo pues va a ser la meiosis. Probablemente para muchos sea un repaso de biología. Yo esperaría que realmente sea de esa forma. Si no es así, pues vamos a ir comprendiendo nuevamente estos dos tipos de división.
y va a ser pues parte de la tarea que vamos a estar realizando sobre este tema como tal. Entonces, por el momento, pues vamos a ver un poco las diferencias. Luego vamos a ver ya pues de una forma más ilustrativa cada una de estas dos divisiones y les voy a indicar cuál es la primera tarea que vamos a realizar en torno a este tema. En el caso de la mitosis, aquí pues ahorita les voy a anotar algunas diferencias y similitudes. Es un tipo de división ecuacional, se da en las células somáticas y obtenemos pues una copia exacta del cromosoma que se va replicando o transfiriendo a las células hijas. Tenemos 4 fases de forma general: profase, metafase, anafase y telofase. Pues, esto seguramente pues se les hace ya bastante familiar. Sin embargo, pues es importante que sepamos qué va sucediendo en cada una de estas fases, ¿sí? Si les pregunto ahorita a ver qué sucede en la anafase, en la mitosis. A ver, alguien que me indique. Separación de las cromátides. Ok, gracias. Alguien indica separación de las cromátides. Ahorita vamos a ir viendo ya más a detalle. Gracias por la respuesta. Bien, este es un poco, bueno, de forma muy resumida sobre mitosis, pero ahorita lo vamos a ver también pues ya más a detalle. Bien, me indican si avanzamos a la siguiente o aún están tomando notas. Bien, y vamos a tener otro tipo de división denominado meiosis, en la cual pues el tipo de división es reduccional. La división se da, ya no es en las células somáticas, sino que en las células sexuales. Y tenemos dos, ¿sí? Se subdivide. Vamos a tener la meiosis 1 y la meiosis 2. Y las fases que vamos a tener, algunas tienen otras subfases, si lo queremos llamar así. Vamos a ver, en primero A escucho que están ahí en el WhatsApp. Hasta aquí se ve la notificación. Los que están en computadora, por favor. Ok, es de la compu que proyectan. Ok. Bueno, entonces, bueno, tenemos acá, en el caso de la profase, pues tenemos estos dos eventos, la sinapsis y el entrecruzamiento. Vamos a tener pues la metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De forma pues muy resumida como tal. Ahorita vamos a ir viendo ya de una forma más específica y concreta que va sucediendo en cada una de las fases, tanto en la mitosis y también en la meiosis.
Bien, entonces vamos a ver ahorita de una forma pues, más específica qué va sucediendo en cada una de las fases. Aquí también se van a ir mencionando pues otras definiciones y aspectos que les recomiendo que las vayamos pues anotando en nuestro cuaderno, en nuestras copias, para que ya vayan siendo pues de un uso ya más familiar acá en el curso, ¿sí? Que ya algunos términos que ya dominemos pues de una forma más adecuada. Muchos pues ya lo hacen, pero sí tenemos pues algunas dudas que las vayamos pues solventando a través de un glosario, por ejemplo, o algún tipo de resumen que quieran tener en su cuaderno. Entonces vamos a ver aquí un video donde pues explican qué sucede en cada una de estas fases, tanto en mitosis como en meiosis. Bien, entonces espero que ahora sí se escuche. Solo por favor me confirman el audio. Durante el proceso de la mitosis, ¿Sí se escucha? Sí. Ok, gracias. existen varias fases que son las siguientes: profase, profase tardía, metafase, anafase y telofase. La primera etapa, la interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Profase tardía. La membrana nuclear se divide, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales,
La pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene 2 moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica 2 divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de 2 cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce. Bien, por aspectos de tiempo, pues vamos a finalizar acá la clase. Recomendación, por favor, pues repasemos un poco el tema de mitosis y meiosis. Con eso vamos a arrancar la clase el día jueves y ya vamos a entrar pues a aspectos ya puramente de genética mendeliana. Entonces finalizamos acá, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos.